Hermanos, continuamos con este gran tema de la armadura de Dios. Hoy vamos a seguir revisando un implemento más de lo que es la armadura de Dios. Y quiero que veamos esta gráfica que la tenemos ahí, ¿sí? No sé si puede distinguir. Es un sinnúmero de armas, de pistolas, fusiles, de todo tipo. Es impresionante cómo ha desarrollado el avance en las armas, pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿Y para qué? Vean las noticias que tenemos recientes y que han sido muy comunes en los últimos tiempos en nuestro país. Estas armas ingresan ilegalmente a las cárceles y vean lo que está pasando. Bueno, ese es solo un punto para que veamos, ¿cómo, para qué? ¿Cuál es la finalidad de estos instrumentos? Y siguen trabajando, desarrollando y cada vez sacarán más armas sofisticadas. Pero se ha dado cuenta que el único fin de esto es para matarnos entre nosotros. No es para otra cosa. Tal vez alguien va a decir es que es para defenderme, claro, pero si usted se defiende con una arma de estas, va a matar a las otras personas, que son nuestros prójimos. Claro, usted va a decir, pero son delincuentes. Bueno, podemos calificar de cualquier manera o buscar justificativos, pero tenemos que preguntarnos también por qué. ¿Por qué ha evolucionado tanto? ¿Desde cuándo ha sido esto? Les digo, esto ha sido de todos los tiempos. Hemos llegado al siglo XXI y ahí están las armas para los humanos. Porque si apreciamos un poco desde acá al mundo, el mundo está en guerra, está en conflicto, naciones contra naciones, y cada vez pues utilizan estas armas. No solo naciones contra naciones, familias contra familias, pero más cerca, esposos contra esposos, esposos o padres contra los hijos. En las noticias hemos visto que de pronto el esposo saca una pistola de estas y mata a su esposa, a sus hijos. Esto hemos visto, esto es real. Ahora, esto nos muestra de que el mundo entero, siempre ha estado en guerra, está en guerra. Sí, y no sé, ¿cuándo vamos a tener paz? No sé si va a haber paz, yo más bien pienso que no va a ser así. Más bien, como dice la Escritura, el mundo va decayendo, el mundo se va empeorando. Cada vez como que nos volvemos más conflictivos, más agresivos. Es que qué complicado. Pero ahí Santiago mismo, por ejemplo, nos dice, ¿no? Que todos estamos en guerra, ¿sí? O sea, porque hay algo adentro de nuestro corazón. Claro, es el pecado. Es el pecado. Pero esto hablando en forma general, ya siendo más puntual como iglesia, como cristianos, también estamos en guerra, pero no unos con otros. Esa no es la idea. La palabra del Señor en Efesios lo que nos está mostrando es que debemos ponernos toda la armadura de Dios para combatir ¿a quién? A Satanás, al diablo. Estamos en guerra, en conflicto, pero ¿será que tenemos victoria o que el enemigo nos está derrotando? Y aquí es donde el Señor ha puesto un arma para la iglesia, para los cristianos. ¿Y cuál es esta arma? Bueno, siguiendo un poco ahí lo tenemos una figura de un soldado romano, que está bien equipado. Algo vemos que tiene en su mano, es una espada. Hace 2000 años, esa era el arma más importante para los soldados, y no solo los soldados, casi todos los hombres por lo general tenían su espada en el cinto, ahí puesta esta espada. El mismo apóstol Pedro, ¿sí recuerdan esto? Cuando a Jesús le iban le iban a detener, ¿sí? Lo iban a entregar, ¿sí? ¿Qué hizo Pedro? Pedro pues sacó una espada y cortó la oreja de uno de estos soldados, ¿no? Entonces eso nos muestra que incluso los discípulos sí tenían una espada, sea pequeña, grande, andaban armados para defenderse. Pero justamente el apóstol Pablo toma esta para enseñarnos a nosotros, a los cristianos, de que
de que estamos en conflicto, en guerra con el enemigo, pero que debemos tener un arma. ¿Cuál es el arma? No para matarnos entre nosotros, para atacar al enemigo, para acabar o para defendernos de Satanás. Y el arma está ahí. ¿Sí ven? ¿Cuál ha sido? ¿Qué es el arma que Dios ha dispuesto para nosotros los cristianos para defendernos contra las acechanzas del enemigo? Es la Biblia. En estas predicaciones yo siempre he estado preguntando, ¿están puestos la armadura de Dios? ¿Están puestos la coraza? ¿Están puestos el casco? ¿Están puestos los zapatos o el calzado del Evangelio? Siempre he hecho esta pregunta. Dije, yo no puedo ver, porque es espiritual. Ahora, con esto se puede hacer un poquito más visible. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿están armados? ¿Están con la espada, que es la palabra de Dios? A ver, comprobemos por un momento. ¿Quién puede alzar el arma? ¿Quién están armados? 1, 2, 3, 4, 5. Algunos, la mayoría. Bueno, de pronto puede alzar, si quiere, su teléfono, ¿sí? Ahora está permitido. El teléfono, ahí está el arma también, ¿no? Ya, ahí está. Bueno, lo tenemos en la mano. Pero la idea, como vamos a ver aquí, es que no solo que la tengamos, la palabra, ahí muy cerquita o sujeta a nuestra mano, la Biblia física. El asunto es que la tengamos en nuestro corazón, bien guardada en nuestro corazón. ¿Por qué y para qué? Entonces, los cristianos sí debemos estar armados y vean que esta arma, como les mostré en la primera gráfica, las armas han evolucionado, han desarrollado de una forma increíble. El arma celestial, divina, siempre ha sido la misma. El Señor habló, lo escribieron, y ahí está, y usted la tiene intacta, tal como el Señor la dejó revelada, la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice entonces, ahí sí puedes revisar en su Biblia, en Efesios 6, solo la segunda parte del versículo 17, ahí encontramos lo que el Señor nos dice con respecto a esto. Lo voy a leer el versículo completo, Efesios 6, 17. Tomen el casco de la salvación. Esto lo vimos la semana anterior. Y ahora dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí nos habla de la espada del Espíritu. Bueno, pero la misma Biblia nos interpreta. Dice que es la palabra de Dios. No nos vamos a detener en esto, la espada del Espíritu, más bien nos dice claramente la misma Escritura que es la Biblia, la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis. Bien, entonces, ¿qué hace esta espada del Espíritu? ¿Qué hace esta arma que Dios nos ha dejado en las manos de un cristiano? ¿Qué hace? Claro, estamos viendo, es para defendernos del enemigo. Entonces, como alguien decía, si es así, entonces yo me voy a conseguir una Biblia de esas bien grandotas, bien pesadas. Entonces, cuando venga el enemigo, le caigo a bibliazos. ¿Será así? No es tanto así, no se trata de esto. Así no lo vamos a derrotar al enemigo. El enemigo es astuto. La Biblia tiene que estar guardada en nuestros corazones. Desde ahí vamos a atacar al enemigo, que no haga de las suyas como él siempre ha tramado y quiere matar, robar, destruir a los cristianos, a la iglesia. Bueno, entonces para esto yo quiero reflexionar unos pocos versículos en el Salmo 1. Si quiere también abra su Biblia en el Salmo 1, donde vamos a ver qué hace o cómo debemos usar esta espada nosotros como iglesia, como digo, como cristianos. Salmo 1. Voy a leer los 2 primeros versículos, después vamos a analizar un poquito más. Póngale mucha atención, estamos hablando de la palabra de Dios. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Hay 3 cosas aquí, ¿no? Ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Está hablando de un hombre que es dichoso, bienaventurado. ¿Pero por qué es dichoso y bienaventurado? Por estas 3 cosas, ¿no? Que dice, no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Qué interesante.
Pero el versículo 2 nos da el por qué. ¿Por qué es que este hombre es dichoso, bienaventurado? ¿Y por qué no sigue el consejo de los malvados? ¿Por qué no se detiene en la senda de los pecadores? ¿Por qué no cultiva la amistad con los blasfemos? ¿Saben por qué? La respuesta está ahí, ¿no? En el versículo 2. Dice, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Simple. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Que tenemos que, bueno, cuando está hablando de la ley del Señor, es la Biblia. Dos cosas. Dice que este hombre que es dichoso, este hombre que es bienaventurado, hace estas dos cosas. Se deleita en la Escritura, en la Biblia, y medita de día y de noche. A ver, los que me indicaron la Biblia, creo que todos, en el celular, donde sea, donde lo tenga la palabra. ¿Usted es una persona dichosa, bienaventurada? Amén, gracias a Dios. Eso quiere decir que usted entonces es una persona que se deleita en las Escrituras y que medita de día y de noche. Así tiene que ser. Que ojalá todos los que estamos aquí tengamos que sentir y lo vivamos, lo practiquemos. Porque aquí es donde viene el tema que estamos hablando, que lo que hace la espada, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En estos versículos que acabo de leer, vamos a ver que esta palabra, la palabra de Dios, la Biblia, en verdad lo que hace en nosotros es filtrar o purificar nuestra mente. Qué interesante esto. Déjenme explicar un poco aquí esta situación. Pensemos por un momento en un filtro. Yo estoy diciendo que la palabra de Dios es como un filtro o que purifica nuestra mente. Si pensamos en la función de un filtro, si yo tengo un filtro para el agua, eso quiere decir que por un lado va a entrar agua contaminada, agua sucia, y luego sale purificada, donde yo puedo consumir esa agua. Y es lo que hacemos. El agua potable es esto, ¿no? El agua potable, el proceso que tiene es impresionante. O sea, llega de algún lugar, pero el agua está contaminada, lamentablemente. Y tiene un proceso de muchos filtros, ya me puedo imaginar esto, hasta que la purifican y luego sí está apto para el consumo humano. Ese es el proceso. ¿Ven lo que hace? Vaya pensando en esto, ¿no? En el agua. De igual manera, hay filtros para el aire. Puede ser que en un ambiente el aire está contaminado. Entonces hay filtros donde purifica el aire y podemos respirar sin ningún problema. Ahora, si usted conoce un poco de la mecánica de los vehículos o de los aparatos, no sé, equipos, pero de un vehículo que es a gasolina, tiene su motor a gasolina o diésel, como sea, yo encuentro ahí muchos filtros para el combustible, porque el combustible no, o sea, tiene alguna contaminación, o tiene impurezas que pueden dañar al motor. Entonces, pues lo que hacen es poner filtros. Ya, creo que estamos más que claros lo que es el trabajo de un filtro. Cuando estoy hablando que la palabra del Señor, en cambio, es como un filtro que purifica a nuestra mente. Lo que estoy tratando de decir ahora es que, claro, nuestra mente originalmente está con impurezas. Esa impureza se llama pecado. Y sin que pase nuestra mente, nuestro corazón por ese filtro que es la palabra de Dios, pues nos vamos a meter en problemas, en dificultades. Porque el pecado nos complica y nos mete en problemas, y no solo esto, sino que nos separa de Dios, de su gloria, y nos condena. Así está el mundo, lamentablemente. Pero el Señor dejó su palabra. Él vino acá para solucionar esto, porque nos ama, porque su gracia es infinita. Y Él dejó su palabra para que, como este hombre que estamos viendo del Salmo 1, que es dichoso, bienaventurado, Él tenga una mente pura, limpia, y por eso Él dice, pero para esto Él tuvo que deleitarse en la Escritura y meditar de día y de noche. No dice de lunes a viernes, ni solo el domingo. Esto es todos los días, sin excepción. Entonces, tres cosas en este primer punto, en cuanto a este hombre que es dichoso, bienaventurado, porque él guarda esta palabra del Señor en su corazón. Entonces el filtro que él tiene es contra esto de los malos consejos. Nosotros como seres humanos estamos bombardeados de malos consejos.
Si nos ofenden por alguna razón o somos ofendidos, ¿sí? Y nosotros nos molestamos y enseguida los malos consejos de los amigos, de las familias, a veces incluso de cristianos mismos. ¿Cuáles son los consejos? Bueno, pues si te han hecho esto, hazle tú lo mismo, o mejor el doble. Yo te ayudo, yo te apoyo. Entonces son consejos que podemos escuchar y que si no estamos con la palabra de Dios en nuestros corazones, asimilamos y decimos, claro, tienes razón. Es que nuestra mente está contaminada del pecado y entonces este pecado, este mal consejo se va a adherir más a la mente. Y es así como actuamos. Como a veces decimos, híjole, estamos actuando de mal corazón cuando a veces reaccionamos, ¿no? Porque nos hemos dejado llevar de malos consejos. Pero la palabra de Dios es ese filtro que estamos viendo en este hombre del Salmo 1. El filtro para los malos consejos. Pero también es un filtro en cuanto al mal camino. Si la Biblia, la palabra de Dios, no está en nuestros corazones, nosotros nos podemos desviar por cualquier otro camino y la palabra es clara y nos dice que si nosotros no estamos en su verdad, no estamos alineados a su palabra, en los caminos que nos encontremos, dice, esos caminos son de muerte. Esos caminos son destructivos, que a la final, pues vamos a lamentarnos, vamos a sufrir, vamos a llorar y vamos a saber qué hacer. Pero la palabra nos filtra. La palabra nos va a mostrar porque dice que la palabra es esa lumbrera, esa luz a nuestro camino. Es esa luz para que nosotros podamos seguir por el camino correcto, por el camino verdadero. Es un filtro para mí la palabra de Dios, porque me ayuda de ir por ese camino, como dice aquí, de los pecadores, que es el mal camino. No debemos seguir malos caminos, malos pasos, como a veces nos dicen, porque hay un solo camino, un solo sendero. Es Jesucristo, su palabra. Pero también hablando de este hombre dichoso, otro filtro aquí, nos habla de que la palabra nos filtra de las malas amistades. Qué terrible que es esta situación. En este caso dice la amistad de los blasfemos. ¿Quiénes son los blasfemos? Los que están en contra de Dios. Los que no quieren saber nada de las cosas de Dios. Y estamos también rodeados y bombardeados de todo este tipo de personas. Pero detrás de esto está el enemigo. Está el diablo, Satanás, que quiere ensuciar nuestra mente. A este no le conviene que nuestra mente esté pura, que nuestra mente esté sana. Quiere manchar, quiere ensuciar. Y se vale de todo esto, de malos consejos, de mostrar malos caminos. Pero claro, el diablo no muestra los malos caminos, los camufla y nos hace convencer de que esos son caminos verdaderos, cuando en realidad, como dije antes, son caminos de muerte. Y entonces aquí de igual manera, la Biblia nos filtra de estas malas amistades, pero de igual manera, como dije, estamos rodeados, bombardeados y el enemigo se aprovecha. Cuando no estamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, aquí es donde van a influenciar o nos vamos a dejar influenciar de malas amistades. Nos vamos a juntar, a llevar con personas que nos pueden hacer daño. Más bien tenemos que orar, sí, por estas personas, pero nosotros nos podemos dejar llevar por sus malos consejos. Yo recuerdo, ¿no? Y seguro que usted ha escuchado y tal vez haya dicho, si usted ya es un padre de familia, pero yo escuchaba a mis padres desde pequeño, no hagas de malas amistades, no te juntes con ellos, cuidado. No, se han escuchado esto, ¿no? Porque lamentablemente hay esto, pero mientras nuestros padres nos instruían, nos enseñaban, hacíamos lo contrario, a escondidas, en secreto, porque era divertido, entre comillas, ¿no? El pecado. Y queríamos descubrir las cosas negativas, ocultas, malas, y nos deleitábamos en el pecado. Bueno, yo hablo por mí en este sentido. Malas amistades. En cuánto he estado involucrado, metido en esto, pero Dios me ha librado. Pero ahora sé que es por medio de la palabra en el corazón. Porque es un filtro. Es un filtro, así yo lo veo, la palabra del Señor. Filtra o purifica nuestra mente. Y por eso el Señor dice, bienaventurado, dichoso, le dice a este hombre, no.
Dichoso. Porque no sigue el consejo de los malvados, no sigue el camino de los pecadores, no tiene amistades con los blasfemos. Más bien, este es el punto, ¿no? Más bien, ¿qué hace? Se deleita en la palabra. Qué bueno esto. Qué bueno deleitarse en la palabra. Dejar todo lo que me está rodeando, todo lo que es adverso en mi vida y poderme refugiar en la palabra, poder descansar. Deleitarme en la palabra y luego meditar de día y de noche. Esto purifica nuestra mente, nuestro corazón. Y con esto, con una mente pura, una mente limpia, íntegra, el diablo no puede. El diablo no puede. Va a intentar ensuciar, porque ese es el trabajo, como dirían, del maligno. Ensuciar la mente de todas las personas y sobre todo los cristianos. Manchar. Que haya pecado en el corazón. Pero es la palabra la que nos va a ayudar. Entonces, primera cosa, la palabra o la espada del Espíritu filtra o purifica nuestra mente. También podemos ver en el Salmo 1, en el versículo 3, donde nos dice que este hombre, que es bienaventurado, dichoso, por deleitarse en la palabra, por meditar día y noche, dice, este hombre es como ¿quién? Es como el árbol plantado a la orilla de un río. El mismo Señor lo ilustra. Dice, yo quiero mostrarles lo que es el ser o el cristiano, el que se deleita y el que medita de día y noche en la palabra. Y el Señor dice, es como un árbol, pero es un árbol plantado a la orilla de un río. Yo creo que todos hemos sido testigos de esto. ¿Quién no hemos visto el curso de un río? ¿Sí? Y lo que hemos visto en las orillas de un lado y del otro siempre está verde. Todo el año. No creo que nunca hay plantas secas que están, siempre está verde. Digamos que el río cruza por el desierto. Bueno, aquí no vemos, esto podemos ver allá en Israel, en estas tierras bíblicas también, por ejemplo el río Jordán que cruza por el desierto. En las riberas, vegetación, siempre verde. Un poco más a los extremos, desierto. No hay nada. Entonces, el Señor dice que el que medita en la palabra día y noche, el que se deleita es como este árbol plantado a la orilla de un río. Por eso he puesto aquí entonces la Biblia, lo que hace a nosotros es fortalecer nuestro ser, como ese árbol que está plantado, que está bien firme, que está bien enraizado, que se alimenta todos los días de agua pura, de nutrientes que lleva el agua. Así nos compara el Señor con los que nos deleitamos en la palabra del Señor. Entonces somos fortalecidos interiormente, nuestro ser. Y es lo que necesitamos para poder atacar al enemigo. Estar fuertes, no débiles. La palabra hace esto. La Biblia nos fortalece en nuestro ser, como ese árbol plantado a la orilla de un río. ¿Y cómo es esto? Cuando digo fortalecer nuestro ser, unas tres cosas también aquí. Podemos ver el crecimiento o el fundamento de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Cuando hablo de fortalecer el ser, mi pregunta sería su vida, su familia, su matrimonio, su empresa, su trabajo, las áreas en las que usted se desenvuelve. ¿Sobre qué está fundamentado? ¿Cuál es el cimiento? ¿Qué cimiento tiene? ¿Sobre qué edifica su vida? Si usted dice, yo edifico mi vida, claro, con mi trabajo, mi profesión, mis bienes, yo con eso pues me desenvuelvo y salgo adelante. Bueno, puede ser una cierta parte, ¿no? Pero este es débil todavía. Es muy débil para lo que nosotros necesitamos como seres humanos, y no se diga como cristianos. Entonces, tenemos que estar bien cimentados, o nuestra vida tiene que estar bien cimentada, bien fundamentada nuestra vida, pero es a través de la Biblia. Es como ese árbol plantado a la orilla de un río, o sea, fuertes. Yo lo veo así, y como dije hace un momento, bien enraizados, que nada ni nadie nos tumbe. Cualquier circunstancia que puede venir, la Biblia nos fortalece.
Entonces el enemigo va a estar atacando y atacando, pero si estamos conectados con el Señor a través de su palabra, estamos bien firmes. Y por eso el Señor Jesús dijo algo bien interesante. Cuando dio una serie de enseñanzas ahí en el Sermón del Monte, Él concluyó diciendo esto, ¿no? En Mateo 7, 24, 25, dijo, por tanto, todo el que me oye estas palabras, ya, estamos hablando de la Biblia, ¿no? Todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada ¿sobre qué? Sobre la roca. Bueno, el Señor Jesús está ilustrando. Él no está hablando de arquitectura, de cómo hay que construir una casa. Bueno, sí, deberíamos saber, pero eso lo dejamos a los profesionales o los arquitectos. Pero el Señor está mostrando aquí de cómo debemos edificar nuestra vida, su vida. Y tiene que estar edificada, cimentada sobre ese gran fundamento que dice aquí la roca. Pero ¿quién es la roca? Es Jesucristo. Jesucristo y su palabra. Pero tiene que estar bien fundamentado esto en nuestro ser, en nuestro corazón. El Evangelio de Cristo, su palabra. Y ahí cualquier cosa. Usted puede hacer una serie de actividades, desarrollar su vida, pero si usted solo escucha la palabra y no pone en práctica, bueno, sigue el resto de los versículos, es que en cambio como ese hombre insensato, necio, que construye en cambio la casa, ¿sobre qué? Sobre la arena. Vienen las mismas circunstancias difíciles, pero dice esa casa va a caer y grande va a ser su ruina. Entonces, la palabra nos fortalece, es como ese árbol plantado a la orilla de un mar, pero tiene que estar bien cimentada en nuestra vida. De igual manera, la Biblia lo que hace aquí, cuando digo de fortalecer el ser, nos da estructura correcta de lo que es la vida. ¿Cómo estructura su vida? ¿En qué se basa su vida? ¿En qué desarrolla su vida, su matrimonio, su familia? ¿En qué lo desarrolla? ¿Sobre qué? Tiene que ser en base a fundamentos bíblicos. Entonces la estructura la Biblia lo que hace es estructurar nuestra vida y eso es lo que fortalece nuestro ser, repito, como ese árbol plantado a la orilla de un río. Y cuando hablo de la estructura de la vida, lo que hace la palabra es impresionante leer el Salmo 119. Ese Salmo 119 es el más largo de los 150, ¿no? Espero que sepa este dato. Es un salmo bien extenso, pero el énfasis que hace el salmo es la palabra de Dios, es la Biblia. Yo he sacado aquí unos pocos versículos para mostrar cuando hablo de lo que hace la Biblia en nosotros, cómo da estructura, cómo da sentido a nuestra vida. Y en el Salmo 119, 37, dice lo siguiente, así menciona el salmista, ¿no? Él pide algo bien, bien interesante. Le dice al Señor, aparta de mi vista, aparta mi vista de cosas vanas. Mejor dice, dame vida conforme a tu palabra. Una buena oración y cortita, ¿no? ¿Usted ha orado algo así o algo parecido? Él está diciendo, aparta mi vista de las cosas vanas, de este mundo, porque ahí es donde más nos concentramos. Pero dice más bien, dame vida conforme a tu palabra. Porque la palabra de Dios es vida y da vida a nosotros y sentido a nuestra vida. Y así nos fortalece la palabra de Dios. En el Salmo 119, 92, ¿qué dice aquí? Cuando hablo de cómo la Biblia nos da sentido a la vida. En el mismo Salmo dice, si tu ley es la palabra de Dios, ¿no? Si tu ley no fuera mi regocijo o el deleite, como veíamos en el Salmo 1, la aflicción habría acabado ¿con quién? Conmigo. Vean lo que hace la falta de deleitarse en la palabra, la falta de guardar la palabra en el corazón. ¿Qué es lo que hace aquí? Acaba, dice, la aflicción invade, me destruye los sufrimientos, consecuencias de pecado, lo que sea, y nos inquieta, y estamos tan intranquilos ante todas las cosas, y no sabemos qué hacer.
Pero en gran parte ha sido porque no hay la palabra en el corazón. Por eso el salmista dice, si tu ley no fuera mi regocijo. En otras palabras, como estamos viendo, si tu palabra no fuera mi deleite, si no meditaría en tu palabra de día y de noche, si no la guardaría tu palabra en mi corazón, ahí viene el otro, la aflicción habría acabado conmigo. Hace rato que estaría hecho pedazos, hundido en todos los ataques del enemigo, acabado, alcanzado por esas flechas que el enemigo lanza. Pero estamos sujetos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra, como estamos viendo aquí, estructura nuestra vida, da sentido a nuestra vida. Pero la esperanza, pero aquí cuando hablo de fortalecer el ser, también podemos decir que la palabra es la esperanza en nuestra vida. ¿Cómo es esto? Ahí vamos a ver en el Salmo 119, 114. Estoy en el mismo Salmo, 119, que como les dije antes es un salmo completo, interesante, no sé cómo describirlo en cuanto a lo que es la palabra de Dios. El salmista dice, tú eres mi escondite y mi escudo. Buenísimo hasta ahí, sí, buenísimo. Está reconociendo quién es Dios para él. Dice que es su escondite y su escudo, el que lo protege. Y también dice, en tu palabra he puesto mi esperanza. Qué alivio, qué paz. O sea, primero me refugio en el Señor. Y sé que Él me protege. Él es mi escudo. Pero también, qué paz, cuando en verdad hemos puesto nuestra esperanza en las promesas que está en la palabra. Porque son promesas verdaderas. Fuera de esto, todo es incierto. Fuera de la palabra, todo lo que se haga es pecado, que va en contra de Dios. Toda su voluntad está plasmada, escrita aquí, en las Escrituras, en la Biblia. Y esto debe darnos esperanza. Qué paz, qué alivio. Pero lamentablemente muchos siguen poniendo su esperanza en otras cosas, en su dinero, en su profesión, en su carrera, en sus bienes, en sus recursos. Hasta ponen su esperanza en la política, en quien sea. Pero tarde o temprano somos defraudados. Tarde o temprano, pues en las personas, en las cosas que poníamos nuestra esperanza ya no están. Y otra vez a empezar de cero. Pero en vez de haber avanzado, hemos retrocedido. Nos hemos hundido más de esta forma. Pero la palabra es lo que nos da esperanza en la vida. Para mí es lo más grandioso. Esperar en las promesas de Dios y descansar y refugiarme en Él. El resto sigue de las cosas. Vean, la vida es difícil, muy complicada. No es tan simple. Todos tenemos que batallar, todos tenemos que luchar duro. Pero que descansemos en el Señor. Pongamos nuestra esperanza en Él, en su palabra, en lo que está aquí. Entonces, de esta manera, en este segundo punto, es como dice el salmista, ¿no? Del Salmo 1, es como el árbol plantado a la orilla de un río, bien fortalecidos. Primero era que la palabra nos filtra, nos purifica nuestra mente, nuestro corazón, y luego nos fortalece. Pero ahora, siguiendo un poco este Salmo 1, también vamos a ver que la palabra fructifica nuestra vida. Esto sí que es bueno, les digo. Porque acabando el versículo 3, Salmo 1, dijimos que el Señor nos dice que es como el árbol plantado a la orilla de un río. ¿Sí? Es ese hombre que es bienaventurado, dichoso, que se deleita en la palabra y que medita de día y de noche. Entonces dice lo siguiente. ¿Qué pasa con este hombre? Dice, cuando llega su tiempo, con el árbol, ¿no? Que está poniendo como ejemplo. Dice, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Tres cosas más aquí que vemos en esta parte del versículo. Cuando llega su tiempo. Cuando llega su tiempo. Pensemos en el árbol, ¿no? Cuando llega su tiempo, da fruto. O sea, no se adelanta ni se retrasa. Siempre hay fruto. Qué bueno un árbol así. Que todo el tiempo, o a su tiempo,
haya frutos. Nosotros esperamos de ese fruto, ya. Entonces yo lo he puesto aquí cuando digo que la Biblia fructifica nuestra vida, es porque nos da victorias. Cuando estamos hablando aquí de que dice cuando llega su tiempo da fruto, para mí ese fruto es una victoria. Si somos fructíferos, si hemos dado frutos buenos aquí, estos son victorias. No sé si me está captando esto. De lo que estoy tratando de decir de lo que es una victoria. Quiero poner como ejemplo, o sea, en el culto de la mañana también lo puse, o sea, pero yo puedo poner muchos ejemplos con respecto a esto y quisiera poner en mi propia vida un ejemplo. Yo estoy por cumplir ya 30 años de casados. Grandioso el matrimonio, pero llenos de desafíos. Y si yo puedo cumplir un año más, para mí es victoria, ¿entienden? No sé si me captan, los que están casados me van a entender un poquito más, los que están por casarse y están bien enamorados, van a decir que hablen nomás. Conmigo no va a suceder eso. Mi matrimonio va a ser el perfecto. Bueno, escuche bien esto para los que ya estamos casados, ¿no? Y los que no son, escuche, o sea, es importante. Yo estoy mencionando esto, para mí lo más grandioso el matrimonio. Pero cada día, yo les dije cada año, ¿no? Yo les puedo decir ahora cada día. Si salgo bien con mi esposa, victoria. ¿Sí me entienden esto, no? Una victoria. Y doy gracias al Señor. Mañana, ¿qué va a pasar con mi matrimonio? Guerra, ¿sí? Lucha. Acaba el día, victoria. Acaba un año, victoria. Y quisiera acabar la vida, sí, siendo victorioso en esto. No sé si me captan, ¿no? Ahora ponga cualquier situación en su vida, para que usted me entienda esta situación que nos dice, ¿no? Cuando llegue el tiempo da fruto. El minuto, la hora, el día, el año. ¿Qué tiene usted en su entorno? ¿Con qué está luchando? Quizá tiene sus hijos adolescentes que ya no sabe qué hacer. Es una lucha, es una batalla con los adolescentes. Es un tiempo difícil. Pero si usted los mantuvo en un día y los orientó en un día, victoria. Puede ser que el otro día se los vaya a descarriar. ¿Qué hacemos? Hay que luchar, hay que seguir. Y así podría seguir enumerando, ¿no? Las luchas que nosotros tenemos. Qué difícil. Pero aquí nos está mostrando que es por medio de la palabra que podemos tener victorias. Que puede llegar, como estamos hablando de este árbol, cuando llegue su tiempo da fruto. Repito, para mí, un día es una victoria. Si es que, claro, no he caído, si es que no le he fallado al Señor. Pero a veces llegamos en la noche, en el día, y decir, Señor, te fallé. Hoy no fue un día victorioso. A veces llegamos así, derrotados. Entonces, pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Pero es la palabra, entonces, la que tiene que estar bien puesta en nuestros corazones. La victoria. Pero no solo esto, sino que aquí nos está mostrando el Salmo que hay esperanza de más victorias. ¿Cómo es esto? Porque primero nos dice que cuando llega su tiempo da fruto, pero luego nos dice sus hojas jamás. Escuche bien esto, jamás. ¿Jamás qué? Se marchitan. Entonces, ¿señal de qué es esto el árbol? Ya dio fruto a su tiempo, pero no se cayeron las hojas, no se secó el árbol, sino que dice sus hojas jamás se marchitan. Entonces, mientras veamos al árbol con hojas verdes y muy frondoso, ¿esperanza de qué es? De más frutos. Entonces, cuando lo que estamos viendo aquí en cuanto a la palabra del Señor, lo he puesto ahí, que fructifica nuestra vida, nos da victoria, pero nos da esperanza de más victorias. ¿Por qué? Porque nuestra vida, dice, es como ese árbol que tiene esas hojas que jamás se marchitan. Siempre gozosos en el Señor, desafiados, en medio de las circunstancias, ahí avanzando. Esperanza de más victorias. Un día de victoria. Estoy en la palabra, mañana será otra victoria, una esperanza. La próxima semana, ¿qué viene el próximo mes? ¿Qué viene el próximo año?
¿Con qué retos tenemos que enfrentarnos? ¿Qué nos va a poner el enemigo, el mundo ahí de tentación? ¿Y qué pruebas nos va a poner el Señor? Así camina el cristiano contra todo esto. Pero el Señor nos dice que tenemos que ser como ese árbol plantado a la orilla de ese río, que da su fruto a tiempo y que sus hojas jamás se marchitan. ¡Qué tremendo! Pero lo último en esto, que para mí, ahora sí, hasta ahí, a mí me emociona, hasta aquí, híjole, arde mi ser, mi espíritu, en el sentido de lo que nos dice la palabra, lo que viene es más grandioso. Siguiendo ahí la última parte de aquí del versículo 3, dice que da fruto y sus hojas jamás marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Y ahora, ¿cómo es esto? Repito, bienaventurado, dichoso este hombre, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué es bienaventurado, dichoso? Porque se deleita en la palabra, medita de día y de noche, ¿sí? Y dice, es como ese árbol plantado junto a orillas del río. Ya, todo, y aquí al final salto dice, todo cuanto hace, prospera. ¿Quién no quiere prosperar? Todos tal vez estamos aquí luchando en este mundo para prosperar, pero el enfoque lamentablemente es mal direccionado. El mundo nos ha mostrado, nos ha enseñado que pues la prosperidad es llegar a tener todo el dinero del mundo, ser rico, ser millonario. Y todos como que nos lanzamos a esa corriente. Y buscamos y buscamos. Bueno, hermanos, hay que ser claros en esto. Es muy importante el dinero, es muy necesario. Sin dinero no podemos sobrevivir en este mundo. Hay que trabajar, sí, hay que hacer las cosas para obtener el dinero. Pero como dice el Señor, la raíz de todos los males es el amor ¿a quién? Al dinero. Muchos, dice, por codiciarlo se han desviado de la fe. Entonces, tiene un límite, un hilo muy fino en esto. Que podemos desviarnos en este sentido buscando una prosperidad, entre comillas. ¿Sí me entienden, no? Esto hay que tener cuidado. El Señor aquí dice que el que medita de día y de noche en su palabra y se deleita, todo cuanto haga va a prosperar. Esa palabra prosperidad, o sea, es muy amplia. No es solo en el área económica. Tenemos que ser victoriosos y tenemos que tener esta palabra, ¿no? Como nos pone aquí, ser prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Podemos llegar a tener todo el dinero del mundo, pero nuestros hijos, ¿dónde están? ¿Por dónde andan? Pero yo tengo el dinero y les puedo dar el dinero que ellos quieran. Eso no suple. Puedo tener todo el dinero del mundo, pero de pronto pues estoy acabado con mi salud. Y ya no hay cura. ¿Qué hago con todo el dinero? Ya no me sirve para nada. Puedo tener todo el dinero del mundo y mi matrimonio hecho pedazos. Que ya no nos soportamos el uno al otro. ¿Cómo arreglo con el dinero? ¿Acaso puedo comprar? No se puede. Entonces, ¿de qué habla aquí el Señor cuando dice todo cuanto hagas va a prosperar? El Señor quiere que seamos prósperos en todas las áreas de nuestra vida. No sé si me está captando. Estoy mostrando lo que el Señor quiere en su vida. Prosperidad. Pero no solo económico. Su vida, su familia, sus hijos, su matrimonio. Hacia allá nos va conduciendo el Señor. Pero aquí, con respecto a esto, viene un pasaje que nos aclara, yo creo que más que bien, podemos decirlo así, lo que estoy mencionando. Un pasaje casi no necesita interpretación. Ahí en el Antiguo Testamento estaba el pueblo de Israel. Moisés muere. Ellos iban rumbo a la tierra prometida y está Josué, el sucesor. Ellos tenían que conquistar la tierra prometida. Y claro, estamos viendo aquí que en la conquista, Josué y todo el pueblo de Israel se iban a encontrar con enemigos bien armados. O sea, más que armados que el pueblo de Israel. Y ahora Josué recibe un consejo.
Recibe el consejo y la dirección de Dios con respecto a esta última parte. En Josué 1:7 al 9, una vida con éxito. Ahí está Josué 1:7 al 9. El Señor le dice algo muy simple, le pide a Josué. Le dice, Josué, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. Dos cosas. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza, le dice. ¿Para qué? Dice, para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. En otras palabras, a nosotros nos estaría diciendo lo mismo. El Señor nos está diciendo, vean, yo les pido solamente dos cosas. Que sean fuertes y valientes. ¿Para qué? Para obedecer la Biblia. Para obedecer todo lo que el Señor dejó escrito. Y luego dice, no te apartes de ella. ¿De qué? De la Biblia. No te apartes de ella para nada. Solo así, escuche bien esto, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Qué cosas? Qué tremenda promesa que le da el Señor. Así muy simple. Sabía que el trabajo que tenía que enfrentar, la lucha que tenía que tener Josué con todo el pueblo no era fácil. El enemigo estaba listo para atacarle, así como el enemigo afuera está listo para atacarnos a nosotros, para destruirnos. Y el Señor nos está dando instrucciones. Aquí estoy imaginando como que el Señor está en medio de nosotros, somos nosotros los soldados de Él, somos su pueblo, y Él nos está advirtiendo. Nos está diciendo, afuera vas a enfrentarte al enemigo. Y el Señor nos dice, solo les pido dos cosas. Dos cosas. Hoy estamos recibiendo la instrucción de Él. Dos cosas que nos está diciendo aquí el Señor, muy puntuales. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer mi palabra. Eso es todo, dice el Señor. Y claro, en el versículo 8, dice, recita siempre el libro de la ley. Es la palabra. Recita siempre la Biblia. Dice, y medita, lo mismo del Salmo 1, ¿no? Y medita en él de día y de noche. Deleitarse, meditar, estudiar. Y ahora dice, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Y repite otra vez, así prosperarás y tendrás éxito. Interesante lo que el Señor nos dice. Él quiere lo mejor. Él quiere que nosotros seamos dichosos, bienaventurados, como ese hombre del Salmo 1, que es como ese árbol plantado a las orillas del río. Él quiere que así seamos como sus hijos. Y por eso te dice, te doy dos instrucciones, que tengas mucho valor y firmeza para que cumplas mi palabra, para que medites de día y de noche. Y claro, el versículo 9, que es un versículo famoso, ¿no? Josué 1:9. Pero este es el resultado de lo anterior, de lo que Dios le está diciendo a Josué. Dice, ya te lo he ordenado. Repite otra vez, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Claro, es que el Señor nos conoce con respecto a esto. Cuando vamos a la palabra, el enemigo nos va a atacar. El enemigo quiere que no leamos la Biblia, que no meditemos, que no revisemos, que seamos descuidados en lo que es la Biblia. Entonces, por eso el Señor dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. El enemigo nos va a hacer desanimar por un acaso. Dice, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Qué buena promesa. Pero la promesa, esta promesa se cumple siempre y cuando nos deleitemos en su palabra, meditemos de día y de noche y lo cumplamos con cuidado. Para eso el Señor nos pide que seamos fuertes y valientes. Hermanos, esto que nos está diciendo el Señor parece fácil. En la realidad cambia. Y como cristianos y como iglesia tenemos que batallar, hoy más que nunca tenemos que unirnos para hacer lo que el Señor nos dice. Estamos atravesando todavía esta pandemia. ¿Qué ha pasado en esta pandemia? Muchas cosas. Cada uno de nosotros, ustedes, yo, hemos experimentado mucho, hemos aprendido tantas cosas, buenas y malas. Una buena experiencia este tiempo, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que hemos venido haciendo como iglesia? Algunos de ustedes lo saben, y hemos hecho tantas cosas, pero ahí probando una cosa, otra cosa, pero para estar siempre conectados, ¿no? Conectados con la verdad, conectados con la palabra. Y de pronto empezamos a hacer grupitos de discipulado. Aquí invitamos, unos meses atrás, ¿no? Algunos de ustedes se conectaron. ¿Qué estamos haciendo en este discipulado? ¿Estamos estudiando la palabra? Pero son tan sencillas las lecciones que cada semana nos manda el folleto, el material, a memorizar 1 o 2 versículos de la palabra. ¿Y saben cuál ha sido la experiencia? O sea, con todos los hermanos, la mayoría, ¿no? Que los veo, bueno, están desafiados, gracias a Dios, desafiados, ¿no? Pero la lucha más grande ha sido memorizar versículos, ¿no? Guardar en el corazón. Muchos me han dicho, vea pastor, pero ya no puedo retener. Yo lucho y no puedo. Vamos, hermanos, vamos, sí puede. A ver, memorice. Y estamos memorizando versículos, guardando la palabra. Es más, llegamos a una lección donde dice que tenemos que tener un encuentro con el Señor cada día, en torno a la palabra, estudiar la palabra. Bueno, algunos todavía no han tenido el hábito y están luchando. Yo les dije algo, les cuento, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo? Algunos de ustedes están acá. A ver, les dije, para ayudarnos unos a otros, yo quiero ayudarles de la siguiente manera. Usted va a hacer todos los días este ejercicio, o sea, de ir a la palabra, de meditar, de estudiarla, tal como nos dice el Señor. Para que vean que sí se lucha, no es tan simple, ¿no? Entonces yo les dije, el rato que usted acabe de hacer, esto no les lleva ni un minuto, segundos. Seguro que su teléfono está al lado. Busque mi contacto y ponga un OK. Y listo, yo no le voy a responder. Me va a llegar el mensaje. Esa es una señal de que usted ya ha leído y ha estudiado la palabra ese día. Y claro, la mayoría sí se está esforzando. Y les digo, cada día me llegan no sé cuántos mensajes. OK. Yo doy gracias al Señor. Y por ahí los nombres, tío, ahí está un Pedro, un Luis. Gracias, Señor, por hermano Pedro. Gracias, Señor, por hermano Luis. Y sigo. Yo les dije, yo no les voy a contestar nada. Yo no puedo contestar todos los mensajes. Pero sí es una señal de que están esforzándose. Y no solo esto, yo les dije, hermanos, vamos a hacerlo esto por 1 mes o 2 meses. Y porque ya se me va a llenar la memoria en el teléfono, ya no voy a... Si usted lo ha logrado en 1 mes, todito los días, eso quiere decir que usted ya lo puede hacer. Ya no me mande mensajes. Gracias a Dios, voy a decirle, no. Porque ha formado un hábito en su vida de estudiar, de deleitarse en la Escritura, pero le está costando. ¿Sí ven? Haga la prueba. Si usted no está en esto y solo abre de vez en cuando la Biblia, está mal. No es así. Si usted, ahora pues, después de esto, yo le sugiero que si no está en este discipulado, como estamos haciendo con algunos, tampoco le puedo decir haga solo, porque usted necesita a alguien que le ayude, ¿sí? Porque sí nos cuesta. Usted puede orar, pedir, sí, el Señor va a responder, pero con alguien, haga por lo menos en pareja, busque a alguien más, pero trabaje en esto. Aprenda a deleitarse en la palabra. Medite de día y de noche. Y el Señor dice, solamente así tendrás éxito donde quiera que vayas. Pero nos falta todo esto, si se dan cuenta. Tal vez lo está haciendo, o si lo está haciendo bien, gracias a Dios, pero puede ser que lo está haciendo a medias, o tal vez casi nada. Ahí estamos mal. Y bien mal. ¿Y cómo podemos ser bendecidos por parte del Señor? Pero es claro lo que hace la palabra. Es muy claro. Entonces, mis hermanos, finalmente, sí podemos decir que la palabra es la espada que todo cristiano debe tener atesorada en su corazón para la defensa contra el enemigo. Pero de esta manera que yo estoy mencionando. La Biblia debe ser la única guía y autoridad para la vida. La palabra de Dios, lo que dijimos,
filtra la mente, fortalece el ser y fructifica la vida. Entonces, mis hermanos, atesore la palabra en su corazón, como la escuchó. Que el Señor les bendiga.